Ahora sí. Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo. El día de hoy queremos hablarles sobre la violencia de género en la carrera de Derecho y cómo esta afecta su desempeño académico. Hablaremos sobre toda la información que previamente investigamos de lo que dicen nuestras compañeras sobre sus experiencias. Nosotras somos Abby, Jimena y Airam, y esto es Just the Girl. ¿Y cómo ha estado tu semana en la universidad, Jimena? Bastante informativa y ajetreada, pero todo sea por traerles la mejor información en este su podcast favorito. Sí, demasiado estrés, ya que nos suelte, que acaba el semestre, pero hemos estado trabajando en un tema en especial. Justamente hemos estado trabajando casi todo el semestre sobre la violencia de género, que es el tema del que les vamos a hablar el día de hoy. Además, vamos a ver qué factores psicosociales influyen en la violencia de género en las alumnas de Derecho de la FES Acatlán. Así es, les estaremos compartiendo toda la información que logramos recabar desde los conceptos hasta qué hace en particular la institución para prevenir, erradicar y dar seguimiento a los casos de violencia de género. Pero no les spoileamos, ya iremos conociendo más sobre el tema a lo largo de este episodio. Pero para empezar me gustaría saber qué es para ustedes la violencia de género. Yo diría que es cualquier acción u omisión por el hecho de ser hombre o mujer que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte en el ámbito en el que se desenvuelve la persona. Para mí es cualquier opresión o ataque que se ejerza hacia una persona o un grupo simplemente por pertenecer al sexo opuesto sin importar si es hombre o mujer. Sí, como ustedes lo acaban de mencionar, la violencia de género es la desigualdad que existe entre hombres y mujeres respecto a su género, que hace pensar que uno es más superior que el otro, pero vamos a empezar con autores. Por ejemplo, Marcela Lagarde es una destacada antropóloga feminista mexicana que ha contribuido significativamente en el estudio de la violencia de género y la lucha por los derechos de las mujeres en América Latina. Ella entiende la violencia de género como un fenómeno complejo que está arraigado en las relaciones de poder, desigualdad entre hombres y mujeres, así como las normas culturales y sociales. También menciona que existe violencia doméstica, el acoso sexual y la trata de personas. Pero también está Pierre Bourdieu, que es un influyente sociólogo francés que aborda la violencia de género desde una perspectiva estructural y racional, centrándose en las dinámicas de poder y las estructuras sociales. Bourdieu conceptualiza la violencia de género como una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, que forman parte de las estructuras sociales, las prácticas y representaciones culturales, así como las instituciones sociales. Menciona que siguen contribuyendo a que exista desigualdad de género en nosotros. Muchas veces tenemos una definición errónea o no conocemos qué es violencia de género. Se cree que la violencia de género solo es ejercida hacia las mujeres, cuando no es así. Es más, si buscan ustedes en internet, muchas veces les va a salir que la violencia de género solo se ejerce hacia las mujeres, pero es una definición bastante errónea. Por eso es muy importante que contextualicemos para entender la gravedad y el trasfondo de esta situación. En muchas culturas antiguas, las mujeres eran consideradas propiedad de los hombres y sufrían diferentes formas de violencia, como el matrimonio forzado, la violencia doméstica y la violencia sexual. Por ejemplo, en la antigua Grecia las mujeres no tenían derechos legales y estaban sujetas a la autoridad masculina. En el Imperio Romano los hombres tenían el poder absoluto sobre sus esposas, incluido el derecho de vida o de muerte sobre ellas. Durante la Edad Media, las mujeres eran vistas como seres inferiores y se les negaban sus derechos básicos. La violencia contra las mujeres era común tanto en el ámbito doméstico como en el contexto de la casa de brujas, donde miles de mujeres fueron acusadas de brujería, sometidas a tortura e incluso a la ejecución. Siglo XIX. Durante el movimiento de sufragio femenino en el siglo XIX, las mujeres comenzaron a luchar por sus derechos y denunciar la violencia de género. Se formaron organizaciones feministas que trabajaron para concientizar sobre la violencia doméstica y promover la igualdad de género. En el siglo XX tenemos al feminismo y el activismo por los derechos de las mujeres que ganaron fuerza. Se realizaron investigaciones y estudios que revelaron la extensión y gravedad de la violencia contra las mujeres en distintos contextos. Se crearon organizaciones y refugios para mujeres maltratadas y se impulsaron leyes y políticas para proteger a las víctimas de violencia de género. Me gustaría destacar algunos sucesos históricos que han marcado la historia de la violencia de género. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. Esta declaración reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos.
También tenemos la primera ley de violencia de género. En 2004, en España, se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, convirtiéndose en el primer país en tener una ley específica para abordar este tema. Por último, tenemos el movimiento Me Too, surgido en 2017 a raíz de las denuncias de abuso sexual en Hollywood. Creo que precisamente por esto se cree que la violencia de género solo es hacia las mujeres, por sus antecedentes históricos, ya que muchas veces solo se ejerce violencia hacia la mujer, muchas veces, no quiere decir que solo sea hacia la mujer. Se conoce violencia de género al maltrato que se ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. La definición más aceptada de violencia de género es la propuesta que nos hace la ONU en 1995, que dice: todo acto de violencia que tiene como resultado posible un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas o la privación de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Yéndonos a algo más particular sobre nuestro país y lo que pasa en nuestra sociedad, se dice que en los últimos años ha crecido la conciencia social sobre la violencia de género en México, y entre otros factores se debe al aumento consciente de los niveles de violencia familiar o violencia sexual a lo largo del país, y así como el aumento en la tasa de feminicidios. En encuestas nacionales se indicó que el 44% de las mujeres en México han experimentado alguna forma de violencia por parte de su pareja actual o anterior a lo largo de su vida. Además, en una encuesta mundial de Gallup, las mujeres en México son más propensas a decir que no se sienten seguras al caminar solas por las calles. Esta diferencia entre las percepciones de seguridad de hombres y mujeres se alinea al incremento de las tasas de feminicidio, violencia familiar y agresión sexual, esto desde el año 2015. Justamente por estos antecedentes que nos mencionó Jimena y por lo que nos menciona Iram que se vive actualmente sobre la violencia de género, creo que no conocemos cuáles son los tipos de violencia que existen, porque muchas veces se cree que solo existe la violencia física y la violencia verbal. ¿Pero ustedes conocen algún tipo de violencia? Yo he escuchado hablar sobre la violencia sexual y la violencia psicológica. Yo había escuchado hablar sobre la violencia económica. Pero cuéntanos más, Abby. Pues justamente como ustedes mencionan, existe la violencia física, que como ya sabemos es cualquier acto por el que se hace un daño físico o agresión directa a la víctima. También, como ustedes lo mencionaron, está la violencia psicológica, que se trata de humillaciones o ataques psicológicos que llevan a la víctima a sentirse deprimida, en estado de ansiedad. También la violencia sexual, que como su nombre lo menciona, es forzada a realizar acciones sexuales sin su consentimiento. Y también existe la violencia económica, que esto se da más en la pareja o en la familia, que se refiere a reducir los gastos económicos a través de amenazas o a través de ciertas acciones, también ya sea podría ser violencia física. Y también existe la violencia patrimonial, que es la usurpación o destrucción de objetos, bienes o propiedades de la persona víctima de violencia, con la que trata de dominar o producir algún daño psicológico. También existe la violencia social, que es mantener a una persona aislada de su familia, de sus amigos, excluirla algún tiempo de todos y hacer que solo esté presente esa persona en su vida. Y también la violencia vicaria, que esta se ejerce usando a los hijos. Se basa tanto en las agresiones a los propios niños como las amenazas y daños psicológicos que estos padecen por observar esta violencia de género a través de sus padres que se ejerce en las casas. Pero justamente todos estos tipos de violencia no se presentan dentro de la universidad y menos dentro de las aulas. Es por eso que voy a mencionar cuáles son las que sí se presentan dentro de la universidad. Está la violencia epistémica. ¿Ustedes habían escuchado sobre la violencia epistémica? No, la verdad es que no desconozco de qué se trata. No, yo tampoco había escuchado este término. Pues esto se trata de excluir a algunas personas dentro de la ciencia a través de sus conocimientos o reconocimientos a través de la historia. Esto se usa mucho dentro de las aulas porque muchas veces los profesores no toman en cuenta a escritoras mujeres y no las reconocen por su opinión.
o muchas veces hacen de menos la opinión de ciertos estudiantes dentro del aula. También existe el acoso o el ciberacoso, que es el que se usa a través de las redes sociales para acosar a las personas mediante ataques personales, divulgación de información confidencial, e incluso, como ya sabemos, tratar de pedirles fotos íntimas y divulgarlas entre sus compañeros. También existe la discriminación de género. Esto implica tratar de manera diferente a las personas con respecto a su género, en oportunidades académicas, en recursos, de responsabilidad o evaluación en el rendimiento académico. Si les gustaría conocer más y entenderlo mejor, pueden ver un video en YouTube que se llama Violencia de Género y las instituciones de educación superior con Mireya Isma. Ellas realizan un análisis detallado sobre las problemáticas que afectan en su mayoría a las mujeres, explicando cómo se da en la universidad y qué medidas utiliza la UNAM dentro de las instituciones. Pero bueno, después de este pequeño contexto, vamos a hablar especialmente cómo lo viven las alumnas de Derecho dentro de la FES Acatlán en su vida cotidiana, en las aulas, por parte de los maestros, sus alumnos. Yo, como estudiante de pedagogía, vivo en una realidad diferente a ellas, donde la violencia de género hacia nosotras no la vivimos, pero eso no quiere decir que no exista. Por ejemplo, mis compañeros hombres viven mucho esta violencia porque creen que la carrera de pedagogía solo es para mujeres y ellos, que son hombres, ¿por qué están ahí justamente? Creo que esto influye mucho en nuestra percepción de violencia de género, ya que nuestra convivencia es entre mujeres sobre todo, y no podríamos hablar de una violencia de género como tal propiciada hacia nosotras, debido a que no convivimos en grupos mixtos en sí. Nuestras aulas se constituyen mayormente por mujeres. Justamente, como lo menciona Jimena, pues estamos en otro contexto, pero nosotras decidimos realizar una investigación y varias encuestas a nuestras compañeras de Derecho en la FES Acatlán. Y logramos percibir que existe mucho la violencia de género, pero escuchen, 10 de cada 22 alumnas reciben violencia verbal por parte de sus profesores. 1 de cada 22 alumnas ha recibido violencia física por parte de un profesor. 5 de cada 22 alumnas ha recibido acoso por parte de su profesor. Y como lo mencioné, la violencia epistémica. 5 de cada 22 alumnas considera que existe violencia epistémica dentro de las aulas y 7 de cada 22 alumnas considera que no se les toma en cuenta su opinión por ser mujer. Y aquí viene un poco el más alarmante, que los profesores se sienten superiores a las mujeres solo por el hecho de ser hombres, y 11 de cada 22 alumnas recibe esta violencia. Y solamente 2 de cada 22 refieren no sufrir ningún tipo de violencia, un dato alarmante. Se puede notar que se vive mucho la violencia de género por parte de los profesores hacia los alumnos. Antes de realizar la encuesta, yo creía que muchas de las alumnas justamente recibían violencia de género, pero por parte de sus compañeros. Me llevo la sorpresa de que no es así, que ellas viven mayor violencia por parte de sus profesores dentro de la FES Acatlán, y es en especial violencia verbal, discriminación de género y violencia epistémica. También creo que es importante destacar que gracias a este acercamiento pudimos llegar a conclusiones objetivas, como que es más fácil identificar actos de violencia de género cuando los vemos como espectadores. ¿A qué creen que podría deberse esto? Y pues sí, justamente en el ambiente escolar o laboral que se presenta en la carrera, pues afectan los factores psicosociales, que puede ser como el estrés o la interacción con las demás personas, y todo esto se ve afectado por la violencia que sufren las compañeras. Por parte de ellas han demostrado, o más bien nos expresaron por medio de las encuestas, que llega a ser un ambiente como inseguro o incómodo para ellas por el tipo de violencia que sufren, porque pues como lo dijo Abby, es por parte de los profesores. Entonces eso hace que las clases o que su ambiente dentro del salón sea incómodo y ya no quieran como estar en sus materias o así.
y pues no se sienten seguras dentro de las aulas. Parece sumamente alarmante también el hecho de que no logren identificarse como víctimas de violencia de género ni identificar si están en una situación de esta índole al no entender a qué refiere esta. Creo que justamente eso se da porque al realizar nuestra encuesta nosotras les preguntábamos cuál era la definición de ellas para violencia de género y ellas no lo tenían muy claro. Es por eso que considero que ellas no saben a ciencia cierta qué es violencia de género y cómo se da dentro de sus aulas, o sea, no saben qué es. En la encuesta hicimos una pregunta que era: ¿has notado algún cambio en la interacción entre compañeros como resultados de incidentes de violencia de género dentro del aula? 12 de cada 22 alumnas consideran que no ha habido cambios dentro del aula y 10 de cada 22 alumnas consideran que sí. Esto es un poco contradictorio porque pues si existe cierto tipo de violencia, como ya lo mencionó Aira, los factores psicosociales, obviamente esto va a influir en su desempeño, en sus interacciones sociales con sus amigos, con sus compañeros, incluso con el profesor. Pero aquí va otra vez. Volvemos a hacer la pregunta: ¿consideras que la violencia de género ha afectado la relación entre maestros y alumnos en términos de confianza y apoyo mutuo? 18 de cada 22 alumnas dice que sí y 4 de cada 22 alumnas dice que no. Creo que justamente esto se da porque se desarrolla más la violencia por parte del profesor hacia las alumnas. Así es, Abby. Creo que los resultados fueron un poco difíciles de interpretar debido a que aún no existen estrategias funcionales para informar a las mujeres de manera eficiente sobre el tema y lo que involucra. Claramente hay consecuencias en cómo se desenvuelven dentro del aula las y los estudiantes. También entendamos que el aula es una representación de la sociedad. Las nociones, ideologías y valores que traemos desde casa aquí se ponen en juego e influyen en los grupos sociales que posteriormente salen y replican lo aprendido en los demás ámbitos de su vida. Podemos ver también la violencia simbólica, ya que podríamos decir que al no haber violencia física se invisibilizan estas situaciones. En la encuesta una compañera respondió que tuvo un acercamiento con la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la FES Acatlán y estos le dijeron que mientras no hubiera golpes físicos no podían hacer más. En la encuesta obtuvimos respuestas como que si conocían alguna instancia para denunciar en caso de violencia de género. Una compañera contestó sí, pero no sé si funciona al 100, ya que han existido varios casos y al abusador no le hacen nada. Tengamos en cuenta que este tipo de información se replica entre compañeras al buscar acompañamiento en estas situaciones. En otra pregunta sobre si han recibido algún tipo de ayuda por parte de la FES Acatlán, otra compañera contestó: no, amigas han querido pedir ayuda y las revictimizan. Justamente por lo que estos aspectos que hemos visto, las relaciones sociales pues se ven afectadas entre las compañeras de derecho. Y pues todas las trabas que tienen a la hora de denunciar o a la hora de alzar la voz por lo que sufren, pues afecta psicológicamente a las alumnas, al igual por lo que menciona Jimena, que implica la ideología con la que cada persona creció, y pues por esto se dificulta que uno como persona o ellas entre compañeras reconozcan qué es lo que están sufriendo e identifiquen realmente pues la violencia que ejercen sobre ellas. Además, como lo mencionaba hace un rato, pues nos interesaba saber su desempeño académico, de qué manera se veía afectado el desempeño de nuestras compañeras al tener que lidiar con este problema todos los días. En un primer momento quiero que entendamos qué es el rendimiento académico y qué involucra. Según la revista electrónica iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en la educación, el desempeño académico se refiere al nivel de logro y rendimiento que un estudiante alcanza en su proceso educativo. Este concepto se basa en la evaluación de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas por el estudiante en relación con los objetivos y estándares establecidos por el sistema educativo. Este puede ser medido por diferentes indicadores como exámenes, participación, proyectos, calificaciones, etc. Bueno, ¿y ahora de qué manera afecta la violencia de género en este aspecto? Según el artículo de investigación titulado Violencia de género sobre estudiantes universitarios, se encontró que la violencia de género tiene un impacto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. La violencia de género puede manifestarse de diferentes formas como acoso, discriminación, agresiones físicas y psicológicas, ya como lo mencionaba Abby. La violencia de género puede generar altos niveles de estrés y ansiedad en las víctimas, lo que puede dificultar su concentración y rendimiento académico. El miedo constante y la preocupación por su seguridad pueden distraer a los estudiantes de sus estudios y dificultar su capacidad para participar plenamente en el ambiente educativo. También puede llevar a la victimización secundaria, donde las víctimas son culpabilizadas y no se les brinda el apoyo adecuado por parte de las instituciones educativas.
Esto puede hacer que las víctimas se sientan desvalorizadas, sin apoyo y desmotivadas para continuar con su educación, algo que pudimos observar mediante los resultados de la encuesta, donde las alumnas de Derecho de la FES Acatlán reiteran que no se sienten protegidas por las instancias y, contrario de esto, mencionan que éstas no hacen nada. La violencia de género puede tener consecuencias a largo plazo en el desarrollo académico de las personas. Las víctimas pueden experimentar dificultades para establecer relaciones saludables, confiar en los demás y desarrollar una autoestima positiva. Pues justamente esto es la investigación previa que hicimos sobre cómo se lleva en las universidades, pero en FES Acatlán, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues miren, 17 de cada 22 alumnas no ve a la escuela como un lugar seguro y de apoyo. Esto se da gracias a las respuestas de violencia de género que se vive especialmente por parte, recuerden, de los profesores hacia las alumnas. Algunas de ellas mencionan, sí, ya de cierta manera, al minimizar es como de, ¿para qué tanto esfuerzo si no me lo harán válido? Una de ellas menciona, no me ha afectado de la manera personal, pero he notado que muchas de mis compañeras no quieren participar por ciertos maestros, porque no toman en cuenta nuestra opinión por ser mujer. Una de ellas menciona que muchos de sus profesores se evalúan a base de participación, pues ellas tienen claramente miedo a hablar y a que su participación no sea como supuestamente sus profesores la correcta, o que no saben y que las humillen, y justamente por esto se verá reflejado en sus calificaciones. Esto justo, ignorar los comentarios que hacen ellas por el simple hecho de ser mujer. Una de ellas menciona que implica al no querer asistir a su clase por no querer convivir con el profesor, pues justamente no se da un ambiente de apoyo mutuo entre profesor-alumno y claramente no van a sentirse con la necesidad de ir a la escuela, incluso de querer asistir y dejar perdida la materia. Justo era lo que yo mencionaba hace rato, que este tipo de comportamientos de los profesores hacia los alumnos pues desmotivan completamente. Es como que ellas le están echando todas las ganas para participar o para interesarse por la clase, y los profesores, después de escuchar su participación, la desvalidan o escuchan la participación de un nombre de un compañero de ellas y esa sí la toman como correcta. Y esto no es simplemente por el hecho de lo que escuchamos de ellas, porque al final encuestamos a muy poquitas niñas de toda la población de la carrera de Derecho. Pero en lo particular yo tuve algunas experiencias en las clases de Derecho, y los profes sí llegan a ser groseros y tienen como pues preferencia sí hacia los compañeros hombres, y a ellas como que las hacen a un lado. Y pues sí, justamente pues a nadie le va a gustar estar conviviendo en este tipo de ambientes, es lo que mencionan ellas, o sea, deja de ser un ambiente cómodo y seguro y se convierte en todo lo contrario para que ellas ya no quieran como seguir asistiendo a este tipo de clases. Y pues claramente necesitamos saber qué es lo que hace la FES al respecto de esto, porque se presenta en más del 50% de la población de esta carrera todos estos comportamientos violentos del parte de profesores, y pues necesitamos conocer qué es lo que podemos hacer en caso de sufrir este tipo de violencias. Sí, como lo mencionas, es importante que sepamos qué hace nuestra institución ante esto. Según información recabada de la plataforma CINIC, la FES Acatlán trabaja en conjunto con organizaciones externas y grupos de la sociedad civil para fortalecer las acciones de prevención y atención a la violencia de género. Esto incluye la participación en campañas de sensibilización, la organización de eventos y la colaboración en investigaciones relacionadas con el tema. También se promueve la creación de espacios seguros y libres de violencia de género dentro de la institución. Esto incluye la implementación de medidas de seguridad. Por ejemplo, ¿han visto los botones de pánico dentro de la FES? Sí los he llegado a ver, pero creo que casi no los utilizan, o sea, suenan como muy rara vez. En los baños a veces los vemos, pero justamente no en todos los baños, ni siquiera están, a lo mejor muchas veces no funcionan, o a veces están como los postecitos que te marcan el botón de pánico, pero pues justamente no sabemos si van a hacer algo, si va a llegar la ayuda o simplemente los van a ignorar. Justamente esta es una medida implementada por el CINIC, sin embargo, como lo mencionan, pues no se usa de manera adecuada. También está la sensibilización en el uso del lenguaje inclusivo y el fomento a la cultura y el respeto y la equidad.
La institución cuenta con un protocolo de atención y prevención de la violencia de género que establece los procedimientos a seguir en caso de denuncias de situaciones de violencia. Este protocolo busca garantizar una respuesta integral y oportuna de las víctimas. Y claro, también está la capacitación, cursos, talleres y conferencias que se ofrecen dentro de la institución, abiertos para toda la comunidad para prevenir este tipo de situaciones. Jimena acaba de mencionar algo bien importante, que dice que la comisión garantiza una respuesta integral y oportuna a las víctimas. Pero por parte de las alumnas que han denunciado, que justamente nos lo dijeron en las encuestas, la facultad cuenta con la comisión que se encarga de manejar estos problemas, pero no dan respuesta a estos. La mayoría de las alumnas resalta que no recibe el apoyo necesario, que simplemente las victimizan. Y pues claramente esto no beneficia a las alumnas ni lo que viven día a día, porque pues nada les garantiza, aunque se sientan agredidas y vayan y levanten una denuncia, nada les garantiza que pues se va a hacer algo, que mínimo van a omitir una sanción o algo hacia la persona agresora. Justamente muchas de ellas dicen que han querido ir a hablar, a mencionar lo que pasa y justamente no hacen nada. Y esto pues muchas veces ellas conocen esta ayuda gracias a los colectivos que existen dentro de la universidad, que se dan entre las mismas compañeras, puede ser de diferentes carreras o de su misma carrera, pero creo que esta es una situación que nos compete a todos, tanto alumnos como a las autoridades, y es algo que debemos de empezar a actuar todos, pero simplemente se trataría de dar que la institución te dé cierto tipo de herramientas, que te escuche y que actúe. También, por ejemplo, tenemos los tendederos de denuncias que se hacen en la FES Zacatlán, que de propia experiencia creo que los hemos podido ver, ver las experiencias, incluso algunas se atreven a contar su experiencia ya adjuntando pruebas, ya sea capturas, etcétera. Sin embargo, ¿qué hace la institución ante esto? ¿Qué hemos visto que se hace? Se quitan las denuncias y se acaba el 8 de marzo y se acabó la solidaridad con la violencia de género. Creo que también es importante indagar también en que si realmente la institución está haciendo algo para erradicar y prevenir estas situaciones. Ajá, justamente por el tiempo que llevamos en la FES, en esto que menciona Jimena de los tendederos, yo llegué a ver en algún punto un profesor justamente de pedagogía, ni siquiera fue de derecho, y pues decía como que acosaba a sus alumnas o que hacía comentarios como imprudentes y así, y el profesor hasta la fecha sigue dando clase. O sea, ahí vemos que ni siquiera se hace como por poner una sanción o por dar respuesta a algo. O sea, ¿cómo podemos sentirnos seguras del ambiente en el que vivimos, de la escuela en donde vivimos, si se supone que crearon una comisión para darnos respuesta, para buscar como esa salida al problema? Y ni aún así las alumnas que lo han hecho, que han pues lamentablemente tenido que poner una denuncia, pues logran tener alguna respuesta que las haga sentirse más tranquilas en pues sus aulas o en su escuela de mínimo. Esta información nos ayuda a todas y a todos, y es importante cuestionarnos sobre si realmente sabemos lo que es la violencia de género en primer lugar. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para erradicarla? Ya que también como mujeres podemos ejercer violencia de género. No estamos exentas de vulnerar. Gracias a este acercamiento pudimos conocer desde una perspectiva diferente, donde sí hay grupos mixtos de hombres y mujeres, cómo se vive esta situación día a día y cómo afecta, aunque no se visibiliza lo suficiente. ¿Qué piensan ustedes, Sabi y Airam? Pues justamente desde mi punto de vista creo que es muy importante lo que tú dices, del estar bien conscientes de lo que es la violencia de género, principalmente lograr identificarla en nuestra vida cotidiana, justo porque no nos damos cuenta de qué tan presente está y al mismo tiempo no sabemos cómo identificarla. Como logramos ver, la violencia de género en las alumnas de derecho se presenta más hacia maestros, hacia las alumnas, y pues claramente esto se ve reflejado que no existe una confianza. Por ejemplo, si ellas tienen alguna duda, ¿cómo se van a acercar al maestro a preguntar? Si quieren participar, dar su opinión, simplemente se les va a desvalorizar por el hecho de ser mujer y creer que ellas no saben. ¿Y cómo se va a fomentar un ambiente de participación, de ayuda entre ellas, entre el profesor y la alumna, si no están recibiendo esta confianza por parte de ellos? Imagínense pasar 5 años de tu carrera recibiendo todo el tiempo este tipo de violencia de los maestros hacia las alumnas. ¿Cómo van a poder tratar de ellas de
estar conscientes de todo esto, cómo tratar de estar tranquilas, porque supongo que ha de ser triste, frustrante y demasiado impactante en su vida día a día, el ya no querer venir, el ya no sentir ese rendimiento, sus calificaciones bajan porque pues no quieren estar en esa clase, porque no las toman en cuenta, porque su calificación va a bajar, porque justamente ellas lo mencionaron, es la participación lo que más cuenta en sus evaluaciones. También podemos ver, justamente retomando desde la psicología social, justamente estos factores donde hay una división de grupos y después se hace una subdivisión aún más de grupos donde todos pertenecen a una misma aula, sin embargo se distinguen hombres de mujeres. Hombres apoyan a hombres, incluso podemos ver que siguen siendo amigos aún sabiendo que algunos son violentos, y mujeres de igual manera, a veces aunque ni se conozcan, se apoyan unas a otras. Creo que también podemos ver la psicología de las masas al ver justamente cómo este movimiento ha tomado fuerza, como ahora ya hay marchas del 8 de marzo, ya hay un día conmemorativo, justamente ya hay un acompañamiento de unas con otras, y cada vez se le está dando más visibilización al movimiento gracias a que esto ha incrementado y hay más compañerismo de una mujer con la otra. Siento que esta parte de el hecho de que actualmente se esté visibilizando aún más como todas estas situaciones hace que entre mujeres sintamos como esa solidaridad, aunque pues siga habiendo como mucha separación de los grupos, como dice Jimena. Además, pues influye mucho la educación de las personas al momento de convivir en una sociedad. Como lo habíamos visto, pues es la estigmatización de toda la carrera, y esto es de base de la sociedad, es todo lo que aprendemos dentro de casa, dentro de nuestra familia, el cómo fuimos educados, y eso venimos y lo replicamos afuera en nuestra sociedad y dentro de la escuela, es como una representación de la sociedad, y pues todo esto se refleja en cómo nos comportamos y en cómo actuamos con las demás personas que nos rodean. Y sí, la familia es un punto central dentro de nuestra estancia en la universidad, es un apoyo a nosotras, pero por ejemplo, si ellas van con su familia y hablan y dicen, me está pasando la situación con este profesor, y las familias a lo mejor dicen, no les creen, les dicen es tu profesor, o como justamente acabamos de ver que dice Iram, estas conductas se vienen reflejando en ellas. Si no tienen la confianza de decirles, o saben que sus papás le van a decir, es que es tu culpa, pues aguántate, pues justamente no van a tener esta confianza de acercarse, o si los papás no van a saber cómo actuar, qué hacer, o simplemente les va a decir, pues salte de la carrera, o ya no sigas ahí, o te cambiamos de escuela. Creo que justamente no se da en el punto donde existe una solución a los problemas, simplemente se evita y se excluye ciertas cosas. Por ejemplo, también veíamos sobre los maestros, ¿no? Como lo mencionamos como se llegó a mencionar a lo mejor en alguna de mis clases de psicología social, que justamente el profesor en la universidad está la parte de la autonomía y la heteronomía del alumno. Por ejemplo, nosotras en esta parte, pues profesor, pues se supone que en esta parte es solamente nuestro apoyo, podría decirse, y si no está presente, pues se supone que no tiene que pasar nada, no tiene que ocurrir, pero pues al final de cuentas los profesores muchas veces no ejercen la autonomía en nosotros y todo el tiempo necesitamos al profesor, y justamente creo que esto se ve más en ciertas carreras, pero también creo que en derecho, justamente porque el profesor al final de cuentas ellos se ve desde un modelo más tradicional, donde el profesor va a dar todo, va a hablar, va a decir, y a lo mejor solo toma en cuenta algunas participaciones, y pues justo esto se practica más la heteronomía por parte de los alumnos en la carrera de Derecho, y es por eso que ellas pues obviamente no se sienten seguras dentro del aula, cuando debería de tomarse la autonomía y que ellas puedan ir, puedan hablar y puedan decir lo que opinan en toda su estancia en la carrera. Pero justo esto, creo que lo mencioné desde el principio, vivimos realidades diferentes, realidades construidas, no conocemos qué es lo que pasa a nuestro alrededor, cómo estos problemas que existen afectan a toda la universidad, como ya lo dije, cómo
no estamos viendo soluciones efectivas. Pero para empezar, ¿qué está haciendo la FES Zacatlán con esto? ¿Por qué no se está preocupando por las alumnas? ¿Por qué no toma represalias contra sus maestros y simplemente les dice que si no existe violencia física no va a ser contada? ¿Por qué no se dan pláticas a los maestros? ¿Por qué simplemente los maestros mandan a los alumnos a las pláticas y no se sientan a escuchar lo que está pasando? ¿Por qué no se empiezan a cuestionar qué es lo que pasa? Pero FES Zacatlán, ¿qué? ¿Solo vas a pintarte de morado 8M? ¿Solo vas a decir yo te apoyo, yo te escucho, yo estoy para ti? Pero realmente cuando pasan estas situaciones no estás, no haces nada. Simplemente nos vas a decir justamente el 8M, tranquilas, falten, les damos el día libre. Pero ¿qué haces en los casos de violencia? Solo estás tapando la herida, estás disimulando lo que pasa. ¿Por qué no te preocupas por lo que está ocurriendo? Los invito a que uno de nosotros reflexionemos sobre nuestra realidad y escuchemos a los otros. Como futuros pedagogos, nosotros tenemos el deber de educar a los demás, de explicarles. Pero ¿cómo vamos a educar si nosotros no hemos cuestionado lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Cómo vamos a corregir conductas si nosotros no hemos empezado a corregir esas conductas, esas acciones que tenemos? Los invito a que empiecen a escuchar, empiecen a participar, porque las relaciones sociales son muy importantes y como ya lo vimos, una simple, a lo mejor lo que queremos, una simple cosa, una simple acción, una simple palabra puede afectar a esa persona y llevarlo a un grado demasiado extremo, donde va a afectar a su rendimiento en la escuela, en su familia, con sus profesores. Creo que también es importante destacar que justamente, o sea, se imparte más cursos o talleres para los alumnos, sin embargo también hay que capacitar a personal administrativo, a personal también de intendencia incluso, porque tuvimos también un caso de violencia de género cuando un intendente trató de abusar de una compañera. Entonces creo que es más allá de solamente a nosotros, o sea, creo que debe de ir dirigido a toda la comunidad de la UNAM. Y también creo que es importante destacar que no es lo mismo ser una autoridad que ser autoritario. No pueden hacer uso de su autoridad justamente para llegar a ser autoritarios y a ejercer violencia sobre nosotras, porque como lo vimos alrededor de esta investigación, se presentaba tristemente más que nada por parte de maestros, alguien que a lo mejor nosotros tendríamos que buscar en caso de necesitar acompañamiento a lo largo de una situación así. Entonces creo que es importante que la FES se involucre más justamente con la capacitación a nivel de toda la comunidad y no solamente de alumnos. Sí, claramente como ustedes lo dicen, o sea, esto es más enfocado a toda la comunidad porque simplemente no le podemos echar la culpa a un solo sector, ¿saben? Aunque la mayoría de veces se ha ejercido por parte de los docentes, creo que todos somos responsables de esta situación porque al final de cuentas, por ejemplo, si un compañero hombre presencia ese tipo de situaciones, también está a él o le compete a él alzar la voz y aunque no se deberían de presentar este tipo de situaciones, ellos también pueden apoyar a esta red de comunidad estudiantil, de ver que si a una compañera le están agrediendo, pues ir y ver qué pasa y apoyarle en lo que necesite o algo parecido. Al final siento que no simplemente la UNAM o la FES, sino que la mayoría de la sociedad solo nos enfocamos en estos temas. El día del 8M y todos los demás días como que no nos cuestionamos o simplemente pasamos desapercibido este tipo de cosas. Y pues parte del motivo de nuestro podcast pues es eso, seguir siendo conscientes de todo este tipo de situaciones y pues que al final de cuentas saber que no es que no pase nada, no es que pues solo te hizo un comentario, déjalo, es que es un profe, no le van a hacer nada. Pues no tendríamos que vivir este tipo de situaciones, no tendría que ser la escuela un lugar inseguro, no tendrías que sentirte incómoda en tu salón de clases, porque prácticamente es tu segunda casa. O sea, no son palabras vacías cuando dicen que la escuela es tu segunda casa. O sea, realmente aquí haces relaciones fuertes para toda tu vida, aprendes y eres una persona diferente antes y después de entrar a esta etapa de tu vida. Y pues siento que no es para nada justo ni cómodo estar viviendo este tipo de situaciones diariamente
y que al final pues complican tu estancia aquí, tu tranquilidad y tu manera de convivir con tus demás compañeros. Y justo recordemos que la violencia de género no solo se da hacia las mujeres, sino que es la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, como tanto hombres ejercen violencia de género, como tanto mujeres ejercen violencia de género solo por el hecho de el género al que pertenecen. Pero en este caso nosotras nos quisimos enfocar hacia la violencia de género que existe en la carrera de Derecho, que es hacia las mujeres, que es como más se presenta justamente esto. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Se acabó lo que se vendía, preciosas. Fue un gusto compartir este episodio de la mano de mis compañeras que a lo largo de este semestre se involucraron en esta gran investigación y juntas pudimos ir de la mano aprendiendo desde lo más simple hasta lo más complejo. También creo que todas nos vamos con mucha información y experiencias de la otra. Les agradecemos su tiempo y su disposición y fue un gusto enorme compartir este espacio con ustedes. Sí, les agradezco demasiado habernos escuchado y a mis compañeras por el gran trabajo que hicimos este semestre, que al final para nosotras también fue un choque de realidad, que pues justo como lo mencionó Abby hace un rato, que todos vivimos en una realidad distinta y al final lo que vivimos nosotras en nuestra vida diaria, en nuestros salones, en nuestra carrera, no es lo mismo que viven los demás, y eso es parte de la interacción en sociedad, saber que todos vivimos pues la vida, valga la redundancia, de una manera diferente. Creo que al escuchar estos datos, al leer la encuesta fue demasiado triste, enojo entre nosotras. Al leer sus respuestas de las compañeras de Derecho fue demasiado impactante. Pues les agradecemos su estancia y esperamos que les haya agradado esto. Bueno, y esto fue Just a Girl. Hasta la próxima. Bye bye.